yo moriría y reviviría por comerme una buena hamburguesa. Y qué mejor que lo que uno prepara en casa. Así que hoy te voy a enseñar cómo preparar desde un pan para hamburguesa, que no es por nada, pero está buenísimo, hasta una idea de relleno que no sé si lo llamaríamos hamburguesa de pollo, porque creo que no se llama así. Pero bueno, tipo un sándwich de pollo, para que puedas hacerte el lindo, para que puedas hacerte el chulo, no sé, con tu familia, con tu pareja, con tu gato, con tu perro, con tu primo, con tu prima, con tu hermano, con tu hermana, no sé. Y que cuando tú las hagas se queden como que, wow, le sabe. Así que vamos a comenzar. ¡Ay! Vamos a comenzar. Como siempre, para todas estas recetas de panadería, repostería, es importante pesar todo, así que yo primero lo peso todo al milímetro para que no se me vaya a escapar nada. Entonces, para despertar la levadura, nada más necesitamos leche tibia. Le vamos a poner una cucharadita de azúcar, de la misma azúcar que vamos a usar para todas las recetas, por cierto. Las recetas se las voy a estar dejando en un screenshot aquí, o si, bueno, te da pereza tirar una foto o algo, igual está en la descripción. Entonces, removemos bastante para que se disuelva bien el azúcar dentro de la leche. Una vez ya tengamos disuelta el azúcar, vamos a asegurarnos que nuestra leche siga tibia, que por lo menos podamos aguantar 10 segundos con el dedo dentro. Si la leche se enfrió, como es mi caso, pues la vamos a volver a calentar un momento, porque si no, no nos va a espumar, no nos va a crecer la levadura, no se va a despertar de ninguna forma. Así que asegúrate siempre de, antes de echar la levadura, que tu leche siga caliente. Bueno, tibia. 10 segundos con el dedo adentro. Listo. Ahora solo agregamos la levadura, revolvemos y tapamos unos 10 minutos, 15 minutos hasta que haya espumado. Lo vas a ver clarito porque va a doblar su tamaño y se pone así. Ahora lo importante para que ella pueda crecer es que esté en un lugar tibio. Aquí hoy hace bastante frío, de hecho dejé la mantequilla fuera para que se cremara toda la noche y sigue como un palo. Así que lo que voy a hacer es ponerla en el horno, que está precalentado a unos 180 grados. Obviamente voy a apagar el horno y la voy a meter a ella adentro, para que tenga un lugar tibio para que pueda crecer. Uy, quema. La dejas ahí, un lugar tibiecito. Ahí ya va a estar bien y cierras. ¡Tarán! Y ahora, como somos personas eficientes, vamos a seguir pesando todo lo que nos falta. Recuerden que la cantidad de todos los ingredientes están en la descripción y en la foto que les dejé al principio. Vamos a pesar la harina tiene que ser obviamente harina de panadería, que para quien no sepa, la harina de panadería o harina 3.0, harina de fuerza, como tú le digas, es harina con alto contenido de proteína. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vayas al súper, lee la parte de las etiquetas y busca que diga por lo menos 13 gramos de proteína por cada 100 gramos. Existen con muchísima más cantidad de proteína por cada 100 gramos, lo cual sería súper estupendo, pero 13 gramos es el mínimo, está bien. Te preguntarás, ¿pero para qué necesitas proteínas? Bueno, básicamente las proteínas te van a ayudar a construir la red de gluten, es lo que va a hacer que tu pan quede suave y no quede como un masacote, que quede como una chancleta y que no se parezca a un bizcocho, que parezca un pan. Sí es importante que te fijes en el contenido de proteína de tu harina, ya que esto sí te va a afectar las recetas. La mantequilla para la receta tiene que estar pomada, tiene que estar a temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir esto? No que esté derretida, pero que cuando la hagas así, esta no lo hace, pero bueno, cuando la hagas así, se hunda y no sé, sea literalmente como una crema. No está así porque bueno, hacía frío y yo no me di cuenta y la dejé toda la noche y sigue estando dura. Así que la voy a dejar también en un lugar cálido. Cuando saque la levadura, la pongo a ella, asegurándome que no esté muy caliente para que no se derrita. Y listo, ya está espumada, lo suficientemente espumada. O sea, cuando veas que luce así, cuando en la superficie de la leche se vea esto, de esta manera, y haya doblado su tamaño, o sea, esto es la leche y esto de acá es la espuma que hizo. Cuando está así, es que ya está lista para usarse. Entonces ahora empieza la parte divertida. Vamos a comenzar agregando todos los zúmeros. Comenzamos primero agregando la espuma esa de levadura y leche. Luego vamos a agregar el resto del azúcar que nos quedó y vamos a echarle 2 huevazos. Vamos a mezclar bien todo esto porque tiene que integrarse. No te puede quedar ningún hilito de huevo sin mezclar. Todo tiene que estar muy bien mezclado. Ahora añadimos los secos. Para los secos vamos a mezclar primero la sal junto con la harina y luego los vamos a incorporar de golpe
todo adentro. Y todavía no le vamos a meter las manos, vamos a comenzar a mezclar primero con la espátula hasta que todo se haya mezclado más o menos y tengas como un masacote. Se va a ver raro, pero así tiene que quedar. Así, el momento más estresante de todo, vamos a comenzar a amasar. Enharinamos un poquito el puesto de trabajo y volcamos toda la masa ahí. Vamos a amasar primero unos 10 minutitos hasta que la cosa se haya integrado un poco. Si tienes algún tipo de estrés, familiares, conocidos, amigos, lo que sea, este es tu momento para coger todo ese estrés y volcarlo en la masa. Necesitas hacer movimientos secos y bruscos. ¿Por qué? Porque la masa se pega un poquito en las manos. Si lo hacemos lento, suave, y pues nos va a quedar al final un poco masacote. Así que empieza primero integrando suave y después empieza a subirle la intensidad. Porque cuando te quedas tranquilo, pues ella se empieza a pegar por donde le da la gana. Así que tú empiezas a darle rápido. Al principio se te va a pegar un poquito a las manos, es normal. Sigue amasando hasta que esto no te pase. Amasando se te empieza a pegar como loco y tu primer pensamiento es, ay, le voy a poner más harina. No lo hagas. Porque la vas a echar a perder, le vas a agregar harina, lo que vas a hacer es que la masa se vuelva aún más pegajosa y pues al final no te va a quedar. ¿Qué puedes hacer? Coges el bowl, la tapas, la dejas aquí cosa de 10-15 minutos. Esto lo que va a hacer es que la autólisis, no me acuerdo el nombre de eso, va a trabajar y luego que pasen esos 15 minutos la masa debe estar suave y más manejable. Así que nada, la tapas 15 minutitos y vuelves a amasar. Obviamente te lavas las manos en lo que esperas. Y aquí la tenemos 15 minutos después. Se ha vuelto un poquito más suavecita. Y vamos ahora sí a amasar. Enharinamos poquitito. Tanto en la mesa como la mano. Y ahora sí vamos a darle. ¿Ves? Ahora ya se volvió muchísimo más fácil de manejar. Ya no se te pega las manos. Ya no hay tanta cosa. Ahora amasa fuerte. Vamos a amasar unos 10-20 minutos. Hasta que esté lisa. A este punto la masa todavía se te va a seguir pegando un poquito en la mesa, pero no te preocupes, ahora vamos a empezar a incorporar la mantequilla. Ahora se va a volver un poquito desastroso, pero tú confía en el proceso y sigue amasando. La primera siempre es la más difícil, pero a partir de ahí ya todas las demás integraciones de mantequilla son muchísimo más fáciles. Si se te pega por casualidad a la mesa, no agregues más harina, no te desesperes, solamente utiliza algo con lo que puedas raspar, levántala y vuelve a amasar. Y listo. Una vez tengas una masa así de lisita y que puedas hacer esto sin que se te pegue a las manos, ya está lista. Vamos a pasarla a un bowl y vamos a tapar. Esto se va a ir al horno igual que hicimos con la leche. A ver, en mi caso estoy usando el horno para que estas cosas leuden porque aquí hace bastante frío, hay 10 grados. Si donde tú vives hay, no sé, 25, 30, no hace falta que las metas al horno, basta con dejarlas afuera, ya van a leudar. Cuando las voy a poner a leudar, este tipo de masas en el horno me gusta ponerles una bandeja con agua abajo para que genere vapor, haya humedad y no se reseque la masa. La tapo con un pañito húmedo. Y siempre pongo la temperatura del horno 180 por unos 5 o 10 minutos. No más de eso, porque si no va a estar demasiado caliente para la masa. Y la podemos matar. Bye bye. Una manzana más tarde. Y listo, ahora vamos a comenzar a desgasificarla. Desgasificarla no necesitamos enharinar para nada el puesto de trabajo. Solo vamos a amasarlo un poquitito hasta que haya botado todo ese gas que tiene adentro. Generamos tensión en la parte de abajo y cortamos en 4. Déjame ver cuánto pesa porque realmente no tengo ni idea de cuánto pesa. 581 gramos. 128, están grandes. 166. Bueno, son pan de más de 100 gramos. Tú lo puedes hacer de 60 gramos a
Lo puedes hacer de 60 gramos, te va a quedar unos pancitos más pequeños, pero siguen siendo altos para hamburguesa. El problema es que a mí cuando como hamburguesa me gusta que el relleno sea grande, que el pan sea grande, que todo sea bestia, porque así lo siento mejor. Pero, a ver, no te asustes, no van a quedar bestiales, van a quedar así, ¿ves? Entonces, ahora, tomamos una de las bolitas, la aplastamos y empezamos a estirar de un borde hacia el centro, de un borde hacia el centro, de un borde hacia el centro. Damos la vuelta y con las manos generamos tensión. Le hacemos así, así, así. Nos queda una pelotita súper perfectita. Y vamos a repetir lo mismo con todo el resto del pan. Ahora una bandeja. Yo le pongo papel de horno siempre porque no me fío para nada de que no se me vayan a pegar a la bandeja. Así que sí o sí le pongo papel de horno. Aunque este está muy grande. Déjame picarlo. Y bueno, ahora pasamos las pelotitas con mucho cuidado a la bandeja. Vamos a darle espacio porque si no se van a pegar. Y el hecho de que se peguen no influye absolutamente en nada, solo que no me gusta que se peguen. Entonces darles un poquito de espacio, que se peguen lo menos posible para que queden lo más redonditos posible. Volvemos a tapar y se vuelven a ir al horno igual, con la bandeja con agua debajo, recalentado 5 minutos a 180 grados. Y obviamente apagado. Y ¡tarán! Dime si no están lindos. El siguiente paso va a ser preparar una especie de barniz para nuestros panes. Vamos a ligar un huevo con leche. Yo lo hago a ojo, pero siempre ten en cuenta que sea más leche que huevo, ya que esto le va a dar un colorcito bastante oscurito al final y bastante bonito. Ya solo nos queda hacernos la Art Attack y pincelar bien todo para que nos quede súper bonito. Asegúrate de haber cubierto todas las superficies del pan porque la que no cubras se va a notar al final que no le echaste huevo. Así que toda la superficie ponle bien de huevo. A mí me gustan más las semillas de ajonjolí blanco, o sea, las normales, porque siento que contrastan bien con el color de estos panes, que es amarillito al final. Pero en mi Instagram tengo un video donde utilizo estas, ajonjolí negro, porque los panes son rojos y contrastaban mejor el negro. Aunque el negro me gusta más para usar en ensaladas que el blanco. En fin, usa el blanco o usa el negro, el que te dé la gana, al final es según tu gusto. Para esta parte, haz lo que mande tu corazón. A mí me gusta con bastante ajonjolí, pero no a todo el mundo le gusta, así que tú tantea esta parte como tú quieras. Y listo, va para adentro. Recuerda siempre, horno precalentado 180 grados durante 10 minutos y nada, para adentro. Ellos van a estar ahí adentro aproximadamente unos 20-30 minutos, depende mucho de tu horno. A ver, no es por nada, pero creo que ya soy experto. ¡Ah, está caliente! ¡Está caliente! Están súper lindos. Dirás, ¿y qué te impresiona? ¿No que los hacía siempre? Sí, pero no puedo evitar emocionarme cada vez que los veo. Están muy lindos. Y ahora sí, vamos a ver por dentro. Obviamente no te iba a dejar solamente con preparar un pan. Vamos a preparar el rellenito. Vamos a preparar un pollo frito pero bastante jugoso, así que pones leche. A mí me gusta ponerle pimentón rojo, también algo de comino, ajo en polvo y por último, pero no menos importante, la sal. También me hubiera gustado ponerle zumo de limón, pero no tengo. Y obviamente el protagonista, el pollo. Yo estoy usando muslo contra muslo, pero tú puedes usar pechuga o lo que te dé la gana. Pero este es más jugoso que la pechuga. Le damos una buena manoseada al pollo para que se le integre bien ese sabor y lo vamos a tapar. Vamos a mandar a la nevera idealmente toda la noche, pero yo no tengo toda la noche, así que lo dejé 1 hora, 2 horas creo. Ya una vez haya pasado 1 hora, vamos a arrancar con el empanado. Vamos a empezar por el huevo batido. Un poquito de harina. Y obviamente el empanado. Yo voy a usar panko. Que por cierto, el panko es una cosa que descubrí hace poco. Esto no existía en Cuba. Pero me encanta.
Entonces, panko abundante y generosamente. Ahora la cosa es simple, solamente tomamos el filetito, lo escurrimos un poquito. Le quitamos un poco el exceso y lo pasamos primero por la harina. La harina es para sellar la poca humedad que tenga para que no vaya entonces a mojar esto y a ponerse feo. Entonces primero harina. Asegúrate que no le quede en ningún lugar que no sea blanco, todo tiene que estar blanquito. Un poquito el exceso de harina y lo mandas al huevo. Ahora lo levantas y le escurres el exceso de huevo y lo pasas por el panko. Pasamos un plato limpio. Ahora solo resta freír en aceite caliente y abundante hasta que esté bien doradito. Lo sacamos en un papel para escurrir el exceso de aceite y listo. Y obviamente no nos podría faltar la salsa. Salsa súper fácil, no tiene ningún secreto. 2 cucharaditas de mayonesa, 1 cucharadita de ketchup, 1 cucharadita de mostaza y esto es para que quede muchísimo mejor. Media cucharadita de miel, unas gotitas de picante y vamos también a picar finito, muy finito, unos pepinillos encurtidos. Esto es para darle un poquito de acidez, un poquito de alegría. Revolvemos y la tenemos lista. Bueno, y ahora sí vamos a prepararnos nuestras hamburguesas, sándwiches de pollo, no sé, vamos a prepararlas. Salsa. La salsa le da todo al sándwich este. Es todo. La salsa lo es todo. Tiene salsa. Le ponemos el pollito. Escucha cómo suena. Suena bueno. Listo. Cerramos. Y ya tendríamos listos nuestros hamburguesas de pollo, sándwich de pollo, no sé. Nuestro McChicken. Bueno, ya estaría listo. Ahora, a esto lo puedes mejorar muchísimo agregándole bacon, agregándole un huevo, agregándole lechuga romana, zanahoria, cebolla. En fin, las posibilidades son infinitas, lo único que te detiene es tu imaginación. El límite es el cielo. Pero bueno, así simplecito, solo con salsa, el pollito frito, el pan hecho en casa, te aseguro que queda súper rico. Se me está haciendo la boca agua. Queda súper rico. Y además, que imagínate que estás en casa, estás en tu casa, no sé qué, y dices, ay, ¿qué tal si hacemos hamburguesas? Entonces la gente como que, en serio, hamburguesas, y tú tipo, yo las hago, y te mandas estas pedazos de hamburguesas y la gente como que, oh my god, le sabe. Yo ahí te lo dejo. Ahora sí, vamos a almorzar. ¿Qué hambre tengo? Te lo decía ahorita, la salsa lo es todo. Solamente pollo, pan y la salsa está tremendo. Lo único que me falta es un batido de mango, un batido de mamey, un batido de guayaba. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! El pan es súper rico, está súper suavecito. ¡Ay, súper esponjosito! ¿Sabes qué faltó? Que a la hora de sacarlos del horno, haberles pasado un poquito de mantequilla por arriba. ¡Ay, Dios mío! Eso hubiera sido la cereza del pastel. Pero está tremendo. Durante el video se me ocurrió una idea de hacer un video tipo haciendo las hamburguesas más icónicas, más famosas y ese tipo de cosas. Así que nada, déjame en los comentarios cuál es tu hamburguesa favorita, qué hamburguesa te gusta, qué hamburguesa te gustaría probar, dame una sugerencia de una hamburguesa, no sé. Y claro, coméntame qué tal te pareció la receta de hoy, si te gusta la hamburguesa, si no te gusta la hamburguesa. Y nada, eso sería todo. Recuerda dejar tu like, tu comentario, suscribirte, comentar y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.